Era una época de frialdad espiritual en América. Los años 1940 trajeron consigo no solo las cicatrices de la guerra, sino también una iglesia adormecida, aprisionada en rituales vacíos y formalidades religiosas que habían perdido por completo el poder transformador del Evangelio. Los púlpitos resonaban con sermones sin vida, los bancos de madera acogían corazones endurecidos, y el nombre de Jesús se había convertido en mera tradición, despojado de la gloria que en otro tiempo incendió almas y cambió el curso de la historia. En medio de esa desolación espiritual, Dios estaba preparando algo extraordinario. No a través de un gran líder religioso, no a través de una poderosa denominación, sino a través de una mujer sencilla que llevaría en su ser una atmósfera tan intensa de la presencia divina que naciones enteras se verían conmovidas. Si esto te está tocando, comenta, ahora mismo. Catalina Juana Kuhlman nació en 1907 en una pequeña granja de Missouri, hija de padres metodistas que conocían sobre Dios, pero no conocían íntimamente a Dios. Era una muchacha común, sin nada que la distinguiera de las demás, excepto una sed inexplicable de algo más grande, algo que trascendiera la frialdad religiosa que veía a su alrededor. A los 14 años, en una pequeña iglesia bautista de Concordia, Missouri, ocurrió algo que cambiaría no solo su vida, sino la de millones de personas alrededor del mundo. Durante un culto de avivamiento dirigido por el evangelista Everardo Parrott, el cielo literalmente se abrió sobre aquella joven. No fue una experiencia común de conversión, fue un encuentro que sacudió las dimensiones espirituales, un momento en el que la eternidad irrumpió en el tiempo, cuando la gloria de Dios descendió de tal manera que Catalina jamás volvería a ser la misma. Ella describió aquel instante con palabras que aún hoy hacen arder nuestros corazones. Fue como si Jesús caminara por aquel corredor y se detuviera justo frente a mí. Sentí su presencia de una forma tan real que casi podía tocarlo. En ese instante, no solo acepté a Jesús como mi Salvador, me rendí por completo, totalmente, incondicionalmente al Espíritu Santo. Lágrimas recorrieron su rostro juvenil, mientras algo profundo sucedía en su espíritu. La atmósfera a su alrededor cambió. Las personas cercanas comenzaron a percibir una presencia distinta, un peso de gloria inexplicable. Era como si ángeles hubieran descendido y establecido residencia en aquel lugar. Si deseas ese fuego, escribe, yo lo quiero, y ora con sinceridad ahora. A partir de ese encuentro sobrenatural, Catalina llevó consigo algo que pocos mortales han experimentado en la historia de la Iglesia, una intimidad tan profunda con el Espíritu Santo que Él se volvió para ella más real que cualquier presencia humana. No hablaba del Espíritu Santo, caminaba con Él, conversaba con Él, vivía cada instante consciente de su presencia. Él es mi mejor amigo, solía decir con una reverencia que hacía llorar a las multitudes al escucharla. Prefiero morir a herirlo o entristecer su corazón, y esa intimidad se manifestaba de manera sobrenatural. Donde quiera que Catalina llegaba, la atmósfera cambiaba completamente. Personas que ni siquiera conocían a Jesús comenzaban a llorar sin explicación al estar en un mismo recinto con ella. Era como si la gloria que ella llevaba fuera contagiosa, irresistible, transformadora. En sus reuniones, que comenzaron humildemente en pequeñas iglesias rurales, sucedía algo extraordinario que desafiaba toda lógica humana. Personas eran sanadas al instante antes de que ella orara por ellas. Ciegos recuperaban la vista únicamente por estar en la atmósfera donde ella ministraba. Sordos empezaban a oír durante los cantos de alabanza. Paralíticos se levantaban de sus sillas de ruedas sin que nadie los tocara. Pero lo más impresionante no eran solo las curaciones físicas, sino la transformación espiritual. Ateos entraban a sus reuniones para burlarse y salían llorando,
completamente quebrantados, entregando sus vidas a Jesús. Comparte este mensaje con quien necesite ser despertado. El secreto tras ese poder sobrenatural se hallaba en los aposentos secretos de oración de Catalina. Mientras el mundo dormía, ella estaba de rodillas, llorando ante Dios, intercediendo por almas perdidas, ayunando días enteros hasta sentir la poderosa unción del Espíritu Santo sobre su vida. El precio es alto, decía siempre. El altar es el lugar donde mueres a ti mismo cada día. Allí eliges a Jesús por encima de tu propia vida, de tu reputación, de todo lo que el mundo considera valioso. Sus oraciones no eran meras peticiones educadas, sino gemidos que brotaban del fondo de su alma, clamores que atravesaban los cielos y tocaban el corazón del Padre. Oraba hasta sentir la unción descender, hasta que la presencia de Dios se volvía tan intensa que apenas podía mantenerse en pie. Catalina pasaba horas adorando, no con himnos ensayados o rituales vacíos, sino con un corazón quebrantado derramado ante el trono de la gracia. Señor, clamaba, úsame hasta que no quede nada de mí, que yo desaparezca por completo para que solo Jesús sea visto. Y Dios honró esa entrega absoluta. La ungió con un poder que pocos seres humanos han experimentado, un poder que derribaba fortalezas espirituales y traía el cielo a la tierra de forma tangible e innegable. ¿Sientes este llamado? Entonces no guardes silencio. Responde, en 1947 ocurrió algo que marcaría para siempre el ministerio de Catalina Kuhlman. Durante una reunión en Franklin, Pensilvania, una mujer con cáncer terminal fue sanada instantáneamente con solo estar presente en el culto. La noticia se propagó como incendio, y pronto personas de todos los rincones de Estados Unidos comenzaron a acudir a sus reuniones. Pero Catalina sabía que ella no era la sanadora, siempre fue muy clara al respecto. Yo no curo a nadie, afirmaba con humildad que tocaba corazones. No poseo ningún poder. Soy solo una persona común que Dios ha elegido usar. Todo poder, toda gloria y toda honra pertenecen al Espíritu Santo. Y era esa humildad genuina la que hacía fluir tan extraordinariamente el poder de Dios a través de ella. Sus reuniones llegaron a congregar a multitudes de hasta 25,000 personas. El auditorio cívico de Pittsburgh se quedaba pequeño para quienes buscaban el toque de Dios de Catalina. Gente viajaba desde otros países solo para estar en su presencia. Médicos acudían a investigar los milagros y salían convertidos y transformados. Escépticos llegaban para desenmascarar lo que suponían charlatanismo y terminaban llorando a los pies de la cruz. Si sientes esa hambre de Dios ardiendo en tu corazón al oír esta historia, no dejes pasar este momento. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque historias como estas son lo que tu alma necesita para mantenerse encendida en el fuego del Espíritu. Haz clic ya, porque Dios está usando estos relatos para despertar a toda una generación a su gloria. Pero con gran poder, vino también gran oposición. Muchos líderes religiosos de la época no podían aceptar que Dios usara de manera tan poderosa a una mujer. Denominaciones enteras se alzaron contra su ministerio, cuestionando no solo su autoridad como mujer, sino también las manifestaciones sobrenaturales que tenían lugar en sus reuniones. Es emocionalismo, decían algunos. Es fanatismo, criticaban otros. Pastores prohibían a sus feligreses asistir a los encuentros de Catalina. Líderes denominacionales escribían cartas públicas denunciando su obra. Algunos llegaban incluso a afirmar que ella era instrumento del diablo, no de Dios. La oposición fue feroz, sistemática y cruel, pero Catalina permaneció fiel, incluso cuando las críticas le hacían derramar lágrimas, cuando sentía el peso del rechazo de líderes que ella respetaba, cuando la soledad del ministerio parecía insoportable, jamás comprometió su intimidad con el Espíritu Santo. Prefiero ser rechazada por los hombres a entristecer a mi mejor amigo, decía, refiriéndose al Espíritu Santo, y esa fidelidad fue recompensada. Mientras los críticos hablaban,
Dios seguía obrando milagros extraordinarios a través de su vida. Mientras líderes religiosos la rechazaban, multitudes hambrientas de Dios la buscaban desesperadamente. Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy. Una de las historias más impactantes de su labor sucedió en 1952, cuando fue invitada a predicar en una pequeña iglesia de Los Ángeles. El pastor dudaba al invitar a una mujer a predicar, pero sentía en su corazón que Dios guiaba esa decisión. La iglesia tenía capacidad para 300 fieles, pero la noche del encuentro más de 1000 personas se agolpaban fuera, intentando entrar. Cuando Catalina comenzó a orar, la gloria de Dios descendió de tal manera que la gente caía bajo el poder del Espíritu incluso antes de que ella los tocara. Un hombre paralítico desde hacía 15 años se levantó de su silla de ruedas y empezó a andar. Una niña sorda de nacimiento comenzó a oír y a hablar por primera vez en su vida. Pero lo más impactante sucedió con un joven ateo que había ido solo a burlarse. El joven, un universitario inteligente hijo de familia adinerada, había abandonado toda creencia en Dios y buscaba exponer lo que consideraba una farsa religiosa. Sin embargo, cuando Catalina empezó a hablar del amor de Jesús, algo ocurrió en el corazón de aquel joven que no pudo explicar. Lágrimas brotaron sin control por su rostro. Una presencia inexplicable parecía invadir el lugar, tocando lo más profundo de su alma. Intentó marcharse, pero sus piernas no respondían. Cuando Catalina hizo el llamamiento a la salvación, él se encontró caminando hacia el altar, llorando desconsolado y suplicando perdón. Ese joven se convirtió años después en uno de los evangelistas más influyentes de su generación. Lo que Dios hizo con él, puede hacerlo contigo, pero la decisión comienza en tu propio altar. Catalina siempre enfatizaba que el verdadero poder no residía en las manifestaciones sobrenaturales, por impresionantes que fueran, sino en la transformación de vidas. ¿De qué sirve la sanación física si el alma queda perdida?, preguntaba. Por eso, cada reunión concluía con un llamamiento sencillo pero poderoso: Jesús te ama, Él murió por ti, quiere perdonar tus pecados y darte una nueva vida, ven tal como eres. Y respondían en masa. Prostitutas abandonaban su vida de pecado, adictos eran liberados al instante, empresarios corruptos devolvían lo robado, matrimonios rotos se restauraban, familias separadas se reconciliaban. Uno de los aspectos más destacados de su ministerio era su profunda reverencia por el Espíritu Santo. Nunca lo trataba con ligereza o familiaridad excesiva. Cada vez que hablaba de él, había un respeto santo, un reconocimiento de que se refería a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él no es una fuerza o una energía, enseñaba con lágrimas en los ojos. Es una persona, tiene sentimientos, puede ser entristecido, puede ser alegrado, puede ser adorado, y cuando aprendes a caminar con él así, tu vida jamás volverá a ser la misma. Esa genuina intimidad marcaba la diferencia. No era un vínculo basado en técnicas o fórmulas, sino en amor, reverencia y entrega total. Durante las décadas de 1960 y 1970, el ministerio de Catalina alcanzó su cenit. Sus reuniones se transmitían por televisión a millones de personas en todo el mundo. Su programa Creo en los Milagros tocó vidas en decenas de países. Los libros que escribió se convirtieron en clásicos de la literatura cristiana, inspirando a generaciones de creyentes a buscar mayor intimidad con Dios. Pero para Catalina, nada importaba más que la relación íntima que mantenía con su mejor amigo, el Espíritu Santo. Decía con frecuencia: puedo perderlo todo, fama, ministerio, reconocimiento, pero jamás perderé mi intimidad con Él. Si anhelas esa intimidad, escribe, yo lo quiero en los comentarios. Una de las frases más poderosas que pronunció fue durante una reunión en 1975, vence, cuando, frente a más de 20,000 personas, declaró con autoridad celestial: hay quienes están jugando a ser cristianos. Conocen sobre Jesús, pero no conocen a Jesús. Saben del Espíritu Santo,
pero nunca se han rendido por completo a Él. Esta puede ser tu última oportunidad. No la desperdicies. Lo que Dios ofrece hoy es real, poderoso y transformador, pero debes elegir. Un compromiso a medias no es compromiso. Más de 3,000 asistentes respondieron a ese llamado esa noche, entregando sus vidas completamente a Jesús. Catalina también era conocida por sus palabras proféticas, que penetraban corazones y revelaban los pensamientos más íntimos de las personas. En una reunión en Detroit, se detuvo súbitamente y miró a una mujer en la quinta fila. Hermana, Dios dice que no necesitas cargar más esa culpa. El aborto que tuviste hace 5 años fue perdonado en el mismo instante en que clamaste por perdón. Deja de castigarte y acepta el amor de Jesús. La mujer rompió en llanto y corrió al altar. Más tarde testificaría que había pasado 5 años intentando perdonarse por esa decisión juvenil, y que las palabras de Catalina le trajeron la liberación que tanto buscaba. Lo que más impresionaba en las reuniones de Catalina no eran solo los milagros físicos, sino la tangible presencia de Dios que envolvía cada encuentro. Gente describía una atmósfera distinta incluso antes de que ella subiera al escenario. Era como si ángeles estuvieran por todas partes, relataba una señora de 80 años que asistía regularmente. Sentías que estabas en terreno sagrado. Había un respeto, un temor santo que te impulsaba a postrarte ante Dios, y esa atmósfera persistía aún después de concluir las reuniones. Personas relataban regresar a casa completamente transformadas, no solo en lo físico, sino espiritualmente renovadas. En una reunión particularmente memorable en 1973 Mense, Catalina profetizó unas palabras que aún resuenan en los corazones de quienes estuvieron presentes. Vendrá una generación de jóvenes que no se contentará con religión muerta, buscarán el rostro de Dios con una intensidad nunca vista, no aceptarán sermones vacíos ni rituales sin poder, clamarán por avivamiento hasta que los cielos se abran y la gloria de Dios descienda nuevamente sobre esta nación, y cuando eso suceda, el mundo entero se estremecerá. Muchos creen que esa profecía se está cumpliendo hoy, a través de jóvenes que rechazan la fe tibia y anhelan fervientemente un genuino mover del Espíritu Santo. Pero Catalina pagó un alto precio por llevar tal unción. La vida ministerial resultaba solitaria. Nunca volvió a casarse tras un doloroso divorcio en sus primeros años, una decisión que consideró necesaria para mantener intacta su intimidad con Dios. Sus escasas amistades cercanas las guardaba con recelo, pues sabía que muchos se acercaban atraídos por los milagros, no por cariño genuino. Hubo noches en las que lloraba sola en habitaciones de hotel, abrumada por las expectativas de miles que la veían como una heroína espiritual, cuando ella solo era una mujer común, totalmente dependiente de la gracia divina. El precio es alto, confesaba en momentos de transparencia. Hay días en que me siento como Elías bajo el cimbro, deseando morir de tanto cansancio, pero al ver un alma ser salva, al contemplar a un ciego recobrar la vista, al ver familias restaurarse, sé que todo vale la pena. Cada lágrima, cada instante de soledad, cada crítica injusta, todo vale la pena cuando una vida es transformada por el poder de Jesús. Y esa perspectiva correcta mantenía a Catalina enfocada en lo esencial, no su propia fama o comodidad, sino la gloria de Dios y la salvación de almas perdidas. En 1976, a los 69 años, Catalina Kuhlman partió a la eternidad. Su último culto tuvo lugar en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, ante más de 7,000 personas. A pesar de su visible debilidad por la enfermedad, ministró con el mismo poder y autoridad de siempre. Sus últimas palabras públicas fueron una oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Úsalos para continuar la obra que empezaste a través de esta sierva indignificada. Que tu gloria se revele a esta generación y a las futuras. Cuando ella se fue, muchos sintieron que una era había llegado a su fin, pero otros supieron que el legado que dejó seguiría inspirando generaciones. El verdadero legado de Catalina Kuhlman no reside en las múltiples biografías escritas sobre su vida, ni en los programas televisivos que aún se emiten.
está en los millones de vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo que fluía a través de ella, está en los pastores inspirados a buscar mayor intimidad con Dios tras conocer su historia, está en los jóvenes que decidieron pagar el precio de la consagración después de leer sobre su absoluta entrega, está en los intercesores que empezaron a orar con más fervor al comprender el secreto de su unción. Quizá el legado más importante de Catalina sea la demostración de que Dios aún usa a personas comunes de manera extraordinaria cuando están dispuestas a pagar el precio de la intimidad con Él. Ella probó que no hacen falta diplomas teológicos, conexiones políticas ni recursos financieros abundantes. Lo que Dios busca es un corazón rendido, una vida consagrada, un alma sedienta que no se conforme con menos que su presencia. Si sientes ese hambre, ese llamado ardiente en tu pecho, ten la certeza de que Dios busca hoy a personas así. Catalina decía siempre que el avivamiento no es algo que pedimos a Dios para que suceda, sino algo que permitimos que Él haga a través de nosotros. El avivamiento comienza conmigo, declaraba. Comienza cuando me postro ante Dios y digo, Señor, rompe mi corazón, moldéame, úsame. Comienza cuando dejo de exigirle a Dios y permito que Él exija de mí. Y esas palabras resuenan aún, desafiando a nuevas generaciones a no conformarse con la mediocridad espiritual, sino a buscar el rostro de Dios hasta que Él se revele con poder y gloria. Hoy, décadas tras su partida, la historia de Catalina Kuhlman sigue inspirando a cristianos en todo el mundo a buscar mayor intimidad con el Espíritu Santo. Su vida es un poderoso testimonio de que Dios no ha cambiado, que sigue obrando milagros, transformando vidas y usando a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Pero la pregunta que permanece es, ¿dónde están las Catalinas de hoy? ¿Dónde están quienes están dispuestos a pagar el precio de la intimidad con Dios? Quienes no se conforman con una fe superficial, sino que claman por un encuentro genuino con el Dios vivo. La misma unción que reposó sobre Catalina Kuhlman está disponible hoy. El mismo Espíritu Santo que obraba a través de ella quiere obrar a través de ti. La misma intimidad que ella disfrutaba con Dios está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio. No se trata de copiar métodos o técnicas, sino de buscar el mismo corazón, la misma entrega, la misma sed insaciable de la presencia de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, si sientes al Espíritu Santo llamándote a una vida de mayor intimidad con Él, no dejes pasar este momento. Catalina Kuhlman fue una mujer común que se volvió extraordinaria no por sus talentos naturales, sino por su rendición sobrenatural. Lo que Dios hizo por medio de ella, puede hacerlo por medio de ti. Pero todo comienza con una decisión, la decisión de no conformarte con menos de lo que Dios tiene para tu vida, la decisión de buscar su rostro hasta que Él se revele, la decisión de pagar el precio de la intimidad, sin importar cuán alto sea. El altar está ante ti, la elección es tuya. Que tu respuesta sea, aquí me tienes, Señor, úsame. Fi Fu